Hola. Bueno, esta mañana despertamos todos con una sensación de positivismo porque el gobierno había anunciado alivios para las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Todas las MIPYMES amanecieron con una sensación de positivismo, que el gobierno no los había abandonado y que además de eso ya les iban a subsidiar su nómina por 3 meses mientras dura toda esta pandemia. Tanto así que revisando los principales diarios del país encontramos que El Tiempo titula su columna "Así operará la suspensión de aportes a pensiones y ayuda a pymes". Lapatria.com dice que el gobierno pagará nóminas de pequeñas y medianas empresas y suspenderá pagos de aportes a pensiones. Red Más Noticias dice: Gobierno Nacional suspende por 3 meses de aportes a pensión. Universal de Cartagena, Universal Colombia, dice: Gobierno anunció alivios económicos a pequeñas y medianas empresas por COVID-19. Bueno, etcétera, ¿cierto? La Nación.com, Duque anunció nuevas medidas económicas a La Nación. Canal 1, Gobierno financiará nóminas de pequeñas y medianas industrias por 3 meses. Bueno, hoy día nos llegó el subsidio que estamos esperando, nos llegó la ayuda que estábamos esperando para todas las empresas medianas y pequeñas que conforman el 80% de la economía productiva en Colombia, pero resulta que el anuncio hay que revisarlo al detalle. Obvio, en este momento se nos dijo que el lunes estaban los decretos del gobierno ya listos, pero se nos anunció cómo más o menos iba a ser el esquema. Todos están pensando, o sea, amanecieron mis clientes llamando y escribiendo, preguntándome que cómo iba a ser este asunto y cómo debían estar preparados. Pues hay unos tips que nos dieron clarísimos en la intervención presidencial del día de ayer. Primero, el que está esperando que le llegue un ingreso solidario para las empresas donde se les va a consignar el valor de su nómina por 3 meses, déjeme decirle que eso no es así. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el gobierno es que va a generar otro sistema de crédito para las empresas, es decir, va a garantizar el crédito que adquiera las empresas. ¿Cómo? A través de títulos de deuda. Eso significa que las empresas van a emitir un bono, ¿cierto? Hablaremos en este momento sobre qué significa un bono, pero van a emitir un título de deuda como si fuera un cheque o un pagaré, donde con una tasa determinada van a comprometerse a pagar en un tiempo determinado un monto equivalente a 3 meses de su nómina. ¿Cómo lo van a tasar? Pues obviamente con la pila. Entonces, la pila multiplicada por 3, pues lo que está reportado en pila multiplicado por 3 da el valor que le van a financiar. ¿Quién va a comprar esos bonos? Los bancos, el sector financiero. Es el que se va a lucrar realmente de esto. ¿Por qué? El gobierno va a garantizar esos bonos emitidos, pues que realmente son bonos basura. ¿Por qué? Porque tienen una altísima probabilidad que no sean pagados, pues por toda la coyuntura. Es un asunto que, digamos, está en muchísima revisión. Si ustedes ven, la Fed está comprando bonos basura para que su economía no se colapse, y aquí estamos generando bonos basura. ¿Y quiénes se van a lucrar? Pues los que siempre se han lucrado, el sector financiero y bursátil de Colombia. Y les voy a explicar por qué. Empresa ABC SAS, cumpliendo con todos los requisitos del decreto, generalmente es que no estén en mora, que tengan unos requisitos de constitución, que, ojo, tengan sus estados financieros y su información financiera al día, porque pues para emitir unos bonos uno tiene que tener toda una transparencia empresarial. Eso. Y pues en este momento también tenemos un problema, y es que la mayoría de pymes en Colombia, pues su información financiera es muy precaria. Bueno, esperemos a ver qué dice el decreto el lunes, pero por ahora lo que sí les puedo decir es lo que ya nos anunciaron, y es una emisión de deuda pública, de deuda privada, unos títulos de deuda, y esos títulos de deuda lo que significa es, oiga, ABC SAS emite unos títulos para que alguien se los compre. Esos títulos de deuda significan: yo voy a pagar una plata determinada, que ya sabemos que es el equivalente a 3 meses de nómina, en un tiempo determinado. Todavía no sabemos cuáles van a ser los límites de esos títulos. Pienso que va a ser al corto, es decir, en corto plazo, 36 meses, 60 meses de plazo, de pronto menos, y a una tasa de interés determinada. Es decir,
yo pongo un título que tiene esas condiciones donde yo me comprometo al portador, al que sea el dueño del título, a pagarle un dinero determinado, un día determinado, con una tasa de interés determinada. Esos títulos generalmente, que son bonos basura porque realmente son bonos de altísimo riesgo en los mercados bursátiles, son bonos que en este momento, como les decía, pues están muy de moda para especular en los mercados, específicamente en la bolsa de valores de Estados Unidos, porque pues, son bonos que realmente no representan la realidad financiera ni el riesgo financiero que tienen las empresas que los emiten. Es decir, estamos hablando, y como en el caso de Colombia, van a ser bonos que van a ser emitidos por pymes que están en grave situación de riesgo de insolvencia, grave riesgo de cierre, y que pues tienen la garantía del Estado para que lo van a pagar. Entonces, como son bonos emitidos por empresas que tienen alto riesgo, lo más probable es que la tasa de interés que representen esos bonos, que vayan a causar esos bonos, va a ser una tasa alta, respaldada por el Estado. ¿Quiénes van a comprar esos bonos? El sector financiero. Va a ser una forma de financiar. Sí, efectivamente, al que reúna los requisitos va a tener la posibilidad de que le financien en algún momento dado 3 meses de salarios. Es una medida, digamos, un poco corta, pero está, digamos, liberando la posibilidad de que se emitan bonos. Entonces, voy a tener una financiación costosa hacia futuro con un solo pago. No va a ser un crédito común y corriente, es decir, no va a ser un crédito donde yo adquiero como en un crédito comercial cualquiera, donde yo recibo un dinero y mes a mes o trimestral o semestralmente estoy pagando un componente de intereses y un componente de capital. En este tipo de títulos de deuda voy a pagar al final del plazo capital e intereses causados durante este periodo. ¿Cuál va a ser? Todavía no lo sabemos. Esperamos que, como estábamos diciendo, sea un periodo no muy largo. Realmente no van a ser títulos de deuda a 10 años, aunque esperemos a ver qué va a suceder. Todavía no hay nada escrito. Yo creo que tengan un borrador claro en este momento y nos lo van a dar a conocer en último momento. Eso sí es claro, no va a haber una discusión del tema, aunque ya debe estar negociado con el sector financiero. Eso es lógico. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Primero, los requisitos para emitir un tipo de títulos de esta naturaleza generalmente son estrictos, es decir, requiere una evaluación financiera de la empresa, una información financiera bastante estricta y además de eso una valoración misma de la actualidad y las proyecciones al futuro de esa empresa. No sé qué tantas pymes van a poder acceder a esto o si va a ser muy laxo por el gobierno, no se sabe. El asunto es que hay un negocio implícito en esto. Ojo, ¿cuáles son los títulos más seguros en este momento? En Colombia los títulos o las inversiones más seguras en este momento, digamos, tradicionalmente, son las que tienen que ver con los TES, es decir, los títulos del Tesoro colombiano. Tienen una tasa determinada y tienen una altísima probabilidad de que sean bien pagados porque el Estado colombiano ha sido una muy buena paga durante casi toda su historia. Esperemos que va a suceder hacia futuro, pero hasta hoy ha sido buena paga. Entonces, ser buena paga genera una buena credibilidad, buena confianza y por lo tanto son títulos e inversiones seguras. Tanto así que los fondos de pensiones tienen la obligatoriedad, por ser seguras estas inversiones, de invertir en estos fondos. Bueno, nos estamos saliendo mucho del tema. Hay bonos que tienen altísima probabilidad de que no sean pagados y por lo tanto tienen altísima una altísima rentabilidad. ¿Cuáles son? Los bonos de empresas determinadas que son calificados, digamos, triple B menos o triple B más o triple B, ¿cierto? Que al momento de la valoración estaban en buenas condiciones, pero que tienen algún riesgo superior de que hacia futuro puedan tener imposibilidad de pagos o una cesación de pagos o una insolvencia. Estos bonos, obviamente, como son más riesgosos, tienen mayor tasa. En el mundo, estos bonos en el mundo de los negocios, se llaman bonos basura. Estos bonos basura son muy
transados en esas bolsas internacionales, porque hay inversionistas que lo ven en el término de especulación una fuente rápida de conseguir dinero, porque simplemente lo que hacen es que los adquieren y los transan rápidamente, generando una muy buena rentabilidad. Y pues en último, en un esquema piramidal como el que estamos en este momento, y que va a generar el colapso de las bolsas, pues es un esquema de estafa Ponzi o estafa piramidal, donde al final de cuentas el último tenedor es el que va a pagar los platos rotos de esa especulación hacia futuro. Bueno, en este caso, en Colombia, vamos a permitir que ciertas empresas emitan títulos de deuda. La diferencia es que esos títulos de deuda sí están respaldados, a diferencia de los bonos adicionales que estaba hablando de basura, están respaldados por el Estado colombiano. Van a ser bonos a una tasa alta, que al final de cuentas, si seguimos en este tipo de crisis económica, va a haber una altísima probabilidad de que no sean pagados. Es decir, esos bonos ya están asegurados, o esos títulos de deuda están asegurados porque el Estado va a responder. Al final de cuentas, los sistemas de inversión de la banca tradicional, del sistema financiero, van a invertir en ese tipo de títulos porque van a estar garantizados por el Estado. Es decir, es seguro que se los van a pagar. Y se los van a pagar a una tasa muchísimo más alta que la inversión en TES. Es decir, ¿quiénes van a ganar realmente en este juego? Las entidades financieras. ¿Por qué? Porque usted, señor dueño de pyme o comerciante, etcétera, que está viendo este video, va a adquirir una deuda que va a tener que pagar en un tiempo. Es decir, esto sí no se va a amortizar con pagos mensuales o periódicos, sino que va a ser en un solo pago. Es probable que suceda así, en un solo pago, con capital e intereses, ¿cierto? Usted en este momento está buscando financiamiento, buscando reestructuración de sus obligaciones financieras y buscando realmente sobrevivir a esta crisis. Este tipo de créditos le permite realmente obtener una financiación más económica que de pronto que la banca, o igual que la banca, pero con un pago final. Entonces, si usted sobrevive, va a tener que pagar muy caro el dinero. Si no sobrevive, igual el banco se va a cobrar su plata. Al final de cuentas, el banco siempre gana y van a ser los mayores beneficiados. Aquí no hay subsidio alguno al salario, como sí está sucediendo en otros países. La solución que ustedes están pensando no se va a dar de forma fácil. Primero que todo, porque las ayudas van a requerir de un estudio de riesgo de una entidad financiera y de seguir unos requisitos que van a estar implícitos en el decreto. No hay solución a corto e inmediato plazo. No nos va a llegar el dinero como le llega a las personas que están, digamos, habitando en el sector 1 o 2, o en el estrato 1 o 2 y de pronto hasta el 3. Lo que está sucediendo acá es que nos están diciendo, oiga, endeúdese más, pero no nos están subsidiando, no nos están congelando realmente los créditos. Las garantías son lo único que nos está diciendo el gobierno, que nos está dando a nosotros, que somos parte del sector más productivo y que genera mayores fuentes de trabajo. Entonces, mucho ojo, revisen la información, porque lo que están pensando en este momento no es.